Nadie sabía que existía ese cuarto, pero esa noche, una invitada se perdió buscando el baño. Abrió la puerta sin pedir permiso, sin imaginar lo que encontraría, y lo que vio tras esa puerta no fue a una empleada, era la verdadera dueña de la mansión. ¿Quieres saber quién era esta mujer encerrada y cómo cambió el destino de todos esa noche? Escribe Dignidad, suscríbete y quédate hasta el final. Cuando la puerta de la verdad se abre, nada vuelve a ser igual. Cuéntanos desde qué país nos acompañas y prepárate para una historia que te hará valorar a quienes te dieron la vida. La mansión brillaba como nunca aquella noche. Cristalería fina, arreglos de orquídeas blancas, meseros con guantes impecables sirviendo champán en copas de cristal tallado. Alejandro Vega, con su traje hecho a medida y su sonrisa ensayada, circulaba entre empresarios y políticos como un pez en el agua. A sus 45 años había logrado lo que tanto anhelaba: respeto, poder y sobre todo la admisión al círculo más exclusivo de la sociedad. ¿Y sus padres, licenciado Vega?, preguntó la esposa de un banquero, mirando las fotografías enmarcadas sobre la chimenea. Nunca nos ha hablado de ellos. El rostro de Alejandro mantuvo la sonrisa, pero algo frío cruzó por sus ojos. Mi padre falleció cuando yo era muy joven, un hombre de negocios brillante. Y mi madre, hizo una pausa estudiada, nos dejó el año pasado, una pérdida irreparable. Lo que ninguno de los distinguidos invitados sabía era que, a menos de 20 metros de donde brindaban con champán francés, en un pequeño cuarto junto a la lavandería, doña Guadalupe Esperanza Vega observaba la fiesta a través de una rendija en la puerta entreabierta. Sus manos pequeñas y gastadas por décadas de trabajo sostenían un rosario de cuentas de madera. A sus 72 años, el rostro surcado por arrugas que contaban historias de sacrificios y alegrías permanecía sereno, aunque sus ojos oscuros reflejaban un dolor profundo. Vestía una sencilla bata de algodón, muy diferente a los lujosos atuendos que lucían las mujeres en el salón. Desde su escondite, Guadalupe vio cómo su hijo tomaba con orgullo un relicario de plata que exhibía sobre un cojín de terciopelo. Esta reliquia familiar, explicaba Alejandro a sus invitados, ha pasado por generaciones en la familia Vega. Perteneció a mi bisabuela, una dama de la aristocracia española que vino a América a principios del siglo pasado. Guadalupe apretó el rosario con más fuerza. Ese relicario había sido su único lujo, comprado con sus primeros ahorros como costurera. Nunca hubo aristocracia española, solo las manos trabajadoras de una mujer que cosió vestidos para las familias adineradas durante 50 años. El sonido de pasos acercándose la hizo retroceder. Cerró silenciosamente la puerta y se apresuró hacia el pasillo que conducía a su cuarto. Pero no fue lo suficientemente rápida. ¿Qué haces aquí? La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Ya no quedaba nada de la sonrisa encantadora que mostraba a sus invitados. Te dije claramente que no salieras de tu cuarto durante la fiesta. Solo quería un poco de agua, hijo, respondió Guadalupe, su voz apenas un susurro. Alejandro miró nerviosamente hacia el salón, asegurándose que nadie lo viera en el pasillo de servicio. Su mano se cerró como una garra alrededor del brazo de su madre, apretando con fuerza sobre la piel delgada. Te lo advertí, madre. Permanece invisible, o te enviaré a un lugar donde nadie te encontrará jamás. Los ojos de Guadalupe no mostraron miedo, solo una tristeza profunda. Perdóname, hijo, no quería avergonzarte. Vuelve a tu cuarto, ahora. La empujó suavemente pero con firmeza hacia el final del pasillo. Guadalupe regresó obedientemente a la pequeña habitación que una vez fue el cuarto de servicio. Un espacio de apenas 3 por 4 metros que ahora era su mundo entero. Una cama individual con colcha gastada, un pequeño armario donde apenas cabía la mitad de su ropa y una mesita con una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de fotos antiguas. Se sentó en la cama, sintiendo cómo el colchón viejo se hundía bajo su peso. Las voces y risas de la fiesta llegaban amortiguadas, como si vinieran de otro universo, un universo donde ella oficialmente había fallecido, según la versión que su hijo contaba a todos. Cuando las lágrimas amenazaron con derramarse, Guadalupe se levantó y encendió una pequeña cocinilla eléctrica escondida bajo la cama.
Era su pequeño acto de rebeldía. Alejandro había prohibido que cocinara, diciendo que los olores ordinarios no eran apropiados para la mansión, pero ella necesitaba ese consuelo. Mientras calentaba agua para un té de canela, el favorito de su infancia en el pueblo, sus dedos acariciaron el borde gastado de la taza. La había traído de su antigua casa, uno de los pocos objetos personales que Alejandro le permitió conservar cuando la trasladó a la mansión. El aroma a canela comenzó a llenar el pequeño espacio, trayendo recuerdos de una época cuando su hijo todavía se sentaba en sus rodillas y le pedía ese té que huele a Navidad. ¿En qué momento el niño que ella crió con tanto amor se convirtió en este hombre avergonzado de sus orígenes? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Guadalupe escondió rápidamente la cocinilla bajo la cama. «¿Quién es?», preguntó, temiendo que fuera Alejandro de nuevo. «Soy yo, señora. Rosa». La voz del otro lado era baja, casi un susurro. La nueva empleada de limpieza. Guadalupe dudó. Las instrucciones de su hijo eran claras. No hablar con el personal, no hacerse notar, ser invisible. «No puedo abrir». «Mi hijo. Doña Guadalupe, soy yo. ¿Se acuerda de mí? Trabajamos juntas para los Montero hace muchos años». La sorpresa hizo que Guadalupe se levantara y se acercara a la puerta. La abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el rostro de una mujer de unos 50 y tantos años, con un pañuelo colorido cubriendo su cabello negro con canas. Los ojos de Guadalupe se agrandaron al reconocer aquel rostro, ahora más maduro, pero con la misma mirada amable. «¿Rosa? ¿Rosa Martínez? ¿La jovencita que doblaba las sábanas para la señora Montero?». Rosa sonrió, mostrando el espacio de un diente faltante en su sonrisa. «La misma, doña Guadalupe. Llevo 3 días trabajando aquí y apenas hoy descubrí que usted vive en este cuarto. Todos dicen que la madre del patrón falleció». El aroma a canela escapó por la rendija de la puerta y Rosa miró por encima del hombro de Guadalupe. «Está preparando té», susurró. «Mejor entro un momento antes de que alguien note el olor». En los ojos de Guadalupe brilló por primera vez en meses una chispa de esperanza. ¿Sería posible que en esta casa donde era un fantasma, alguien finalmente la viera? La pequeña habitación nunca había parecido tan acogedora como esa noche. Rosa se sentó en el borde de la cama, mientras Guadalupe servía té de canela en 2 tazas desiguales. «Traje algo más», dijo Rosa, abriendo su delantal para revelar un envoltorio. «Pan dulce de la panadería del barrio. Lo escondí cuando fui a comprar los encargos de la cocina». El aroma del pan recién horneado se mezcló con la canela, creando por un momento la ilusión de un verdadero hogar en aquel cuarto austero. Guadalupe partió cuidadosamente el pan, ofreciendo el trozo más grande a Rosa. «Cuénteme, doña Guadalupe», dijo Rosa después de dar el primer bocado. «¿Cómo es que la tienen escondida aquí como si no existiera?». Los ojos de Guadalupe se nublaron mientras miraba el vapor que subía de su taza. «Es una historia larga, Rosa, una que comienza con una madre que amaba demasiado y un hijo que aprendió a avergonzarse de sus raíces. Y así, entre sorbos de té y migas de pan dulce, Guadalupe desenrolló el hilo de su vida. Habló de cómo, tras quedar viuda joven, había trabajado incansablemente como costurera para las familias más ricas de la ciudad, cómo había ahorrado cada centavo para que Alejandro estudiara en las mejores escuelas. Vivíamos en una casita humilde pero limpia, en el barrio de Las Flores. Recordó sus dedos trazando círculos en el borde de la taza. A medida que Alejandro crecía y se relacionaba con niños de familias adineradas, comenzó a inventar historias. Decía que su padre había sido un empresario importante, que nuestra casa pequeña era temporal. Rosa escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó la universidad y consiguió su primer trabajo importante, ya casi no me visitaba. Decía que estaba muy ocupado. Luego vinieron los ascensos, los viajes, las nuevas amistades. Guadalupe se levantó y sacó de debajo del colchón una foto enmarcada, un Alejandro adolescente abrazando a su madre frente a una casa modesta. Un día, hace un año, apareció en mi puerta. Me dijo que había comprado esta mansión, que ya no tendría que trabajar más, que viviríamos juntos como siempre soñamos.
Una lágrima resbaló por su mejilla. Solo lo que no me dijo es que sería su prisionera. La luz mortecina de la única lámpara proyectaba sombras que bailaban en las paredes, mientras Guadalupe relataba cómo, poco a poco, Alejandro la fue aislando. Primero, prohibiéndole atender las visitas. Luego, pidiéndole que no contestara el teléfono. Finalmente, confinándola en este cuarto trasero. La gota que derramó el vaso fue cuando una de sus nuevas amistades me vio en la sala principal. La vergüenza en los ojos de mi hijo. Guadalupe se detuvo, incapaz de continuar. Rosa tomó sus manos entre las suyas, manos trabajadoras encontrándose en solidaridad. Pero lo más doloroso, Rosa, continuó Guadalupe después de un momento, es que esta mansión, este símbolo de su éxito, fue comprada con mi dinero. Los ojos de Rosa se agrandaron. Durante 50 años ahorré cada peso que pude. Cuando me jubilé, tenía una suma importante. Alejandro me convenció de que invirtiera todo en esta propiedad. Es por tu seguridad, mamá, me dijo. Yo figuraré como comprador, pero será tuya también. Un hogar para los dos. Su voz se quebró al recordar. Firmé papeles sin leer, confié en él, y ahora vivo como una sirvienta en la casa que pagué con el trabajo de toda mi vida. Rosa apretó sus manos con más fuerza. ¿Y los documentos, doña Guadalupe? ¿Tiene alguna copia? Alejandro guarda todo en la caja fuerte de su despacho. Dice que es por seguridad. Un silencio cargado de indignación llenó el pequeño cuarto. Afuera, la fiesta continuaba, las risas y conversaciones de los ricos y poderosos flotando como una burla hacia el cuarto trasero. No puede seguir así, doña Guadalupe, dijo finalmente Rosa. Lo que su hijo hace no solo es cruel, es ilegal. Es mi hijo, Rosa. Lo único que tengo en este mundo. Un hijo que la esconde como si fuera una vergüenza. Un hijo que le roba su dinero y su dignidad. Rosa se inclinó más cerca. Un hijo que le dice a todos que usted está muerta. Guadalupe levantó la mirada, sorprendida. ¿Muerta? Sí, doña. Lo escuché claramente cuando hablaba con los invitados. Dice que su madre falleció el año pasado. El dolor que cruzó el rostro de Guadalupe fue tan intenso que Rosa temió haberla lastimado demasiado con la verdad. Pero en vez de lágrimas, vio algo diferente nacer en aquellos ojos cansados. Una chispa de determinación. Cuéntame más, Rosa. Necesito saber todo lo que dice mi hijo cuando cree que no escucho. Durante la siguiente hora, Rosa compartió lo que había observado en sus 3 días trabajando en la mansión. Cómo Alejandro se presentaba como un huérfano que triunfó por mérito propio. Cómo inventaba historias sobre antepasados aristocráticos. Cómo trataba al personal con desdén, especialmente a quienes tenían acento o apariencia humilde. Y hay algo más, doña Guadalupe. Está organizando una gala benéfica la próxima semana. Vendrán personas muy importantes, incluyendo al senador Álvarez y su esposa. Rosa sacó de su delantal un elegante papel doblado. Un programa de la gala que había encontrado mientras limpiaba. Guadalupe lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, lo primero que vio fue una foto de Alejandro junto a un texto que la dejó sin aliento. Alejandro Vega, huérfano que superó la adversidad. Dedica esta gala a la memoria de su madre fallecida, quien le inculcó valores de excelencia y superación. La taza de café que sostenía resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de baldosas. El líquido oscuro se esparció como una mancha sobre el piso, igual que la verdad se esparcía ahora en el corazón de Guadalupe. Entonces, susurró, «Para el mundo, yo ya no existo». Rosa se arrodilló para recoger los pedazos de la taza rota, una metáfora involuntaria de lo que ahora intentaba hacer con la vida de esta mujer que una vez había sido su mentora. «Existe para mí, doña Guadalupe», dijo con firmeza, «y si me permite ayudarla, pronto existirá para todos de nuevo». En ese momento, un plan comenzó a formarse entre las dos mujeres, un plan nacido de la necesidad, la dignidad y el coraje que solo conocen quienes han vivido invisibles durante demasiado tiempo. Afuera, los invitados comenzaban a despedirse. La fiesta terminaba, pero para Guadalupe algo nuevo apenas comenzaba. Una semilla de resistencia plantada en el suelo fértil de su corazón herido. Los días siguientes trajeron una nueva rutina al pequeño cuarto de Guadalupe.
Rosa visitaba durante sus descansos, trayendo no solo comida escondida en los bolsillos de su uniforme, sino algo más precioso, información. «He comenzado a llevar un registro, doña Guadalupe», le explicó una tarde, mostrándole un cuaderno escolar de tapas azules. «Anoto todo. ¿Cómo la trata su hijo? ¿Qué dice sobre usted cuando no está presente? ¿Quién viene a la casa?» Guadalupe pasó sus dedos por las páginas llenas de la letra redonda y cuidadosa de Rosa. Fechas, horas, citas textuales. Un testimonio meticuloso de su cautiverio. «¿Por qué haces esto, Rosa?» «Porque algún día necesitará pruebas. Y porque mi madre murió sola en un asilo donde mi hermana la puso para cuidarla mejor. Nadie documentó cómo la trataban allí». Los ojos de Rosa se endurecieron con el recuerdo. «No dejaré que eso le pase a usted». Esa tarde, mientras Rosa limpiaba otras áreas de la mansión, Guadalupe decidió revisar sus escasas pertenencias. Alejandro le había permitido traer solo 2 maletas cuando la instaló en el cuarto trasero, prometiendo que el resto de sus cosas llegarían después. Nunca llegaron. Al abrir el pequeño armario, notó inmediatamente que faltaban prendas. Un suéter tejido a mano, un vestido azul que usaba para las ocasiones especiales. Pero lo que hizo que su corazón diera un vuelco fue descubrir que su libro de recetas familiares había desaparecido. Aquel libro gastado, con páginas amarillentas y manchadas por el uso, contenía más que instrucciones para preparar alimentos. Era el testimonio de 5 generaciones de mujeres en su familia. Su abuela, su madre, ella misma. Todas habían añadido notas, consejos, pequeñas historias en los márgenes. Recetas que habían alimentado a familias enteras durante tiempos difíciles y celebraciones. Cuando Rosa regresó, encontró a Guadalupe revolviendo frenéticamente el armario, las pocas ropas esparcidas sobre la cama. «¿Qué sucede, doña?» «Mi libro de recetas», respondió Guadalupe, su voz temblorosa. «No está. Y faltan algunas de mis ropas». Rosa la ayudó a buscar, pero ambas sabían la verdad. El libro no estaba en el cuarto, y solo había una persona que podría haberlo tomado. Aquella noche, cuando Alejandro regresó de la oficina, Guadalupe lo esperó en el pasillo, fuera de su confinamiento designado. Fue la primera vez en meses que deliberadamente desobedecía sus reglas. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, sorprendido de verla fuera del cuarto. «Mi libro de recetas», dijo Guadalupe sin preámbulos. «No está en mi habitación». Alejandro ajustó su corbata, un gesto que hacía cuando se sentía incómodo. «Ah, eso. Lo tiré a la basura junto con algunas de tus ropas viejas. Estaban ocupando espacio y olían a... viejo». La crueldad casual de sus palabras fue como una bofetada. Guadalupe se tambaleó ligeramente, apoyándose contra la pared. «¿Lo tiraste? Ese libro ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuela escribió en él, tu bisabuela. Esas recetas campesinas son vergonzosas para alguien de mi posición». Alejandro miró su reloj de oro, un claro mensaje de que la conversación lo aburría. «Nadie cocina así en mi círculo social. Todo era tan... ordinario». Guadalupe sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo un libro lo que había perdido, era la conexión con sus raíces, con las mujeres fuertes que la precedieron. «Era mi historia, Alejandro». Nuestra historia es la que yo digo que es». Su tono se volvió frío. «Y te sugiero que regreses a tu habitación antes que alguno de mis colaboradores llegue y te vea aquí». Alejandro pasó junto a ella sin mirarla, dejando tras de sí una estela de colonia cara y desprecio. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Guadalupe tomó una decisión. Si su hijo quería borrar sus orígenes, ella se aseguraría de preservarlos. Sacó de debajo de la cama la pequeña cocinilla eléctrica. De un escondite en el dobladillo de la cortina, extrajo sobres de papel con especias que Rosa había conseguido para ella. Canela, clavo, comino, orégano fresco. Trabajando en silencio absoluto, comenzó a preparar el pozole que su madre le había enseñado a cocinar. No tenía carne, solo algunas verduras que Rosa había dejado, pero el aroma que pronto llenó el cuarto era inconfundible. Era el aroma de la resistencia, el olor de una identidad que se negaba a ser borrada. Mientras la olla pequeña hervía lentamente, Guadalupe cerró los ojos y recitó de memoria las recetas más preciadas del libro perdido.
Las palabras fluyeron como una oración, preservando en su mente lo que su hijo había intentado destruir. En los días siguientes, estableció una nueva rutina. Cada noche, cuando la casa dormía, cocinaba un plato diferente de su infancia. Eran porciones pequeñas, apenas suficientes para una persona. Pero el acto mismo de crear estos alimentos era un desafío silencioso al intento de Alejandro de borrar su existencia. Rosa se convirtió en su cómplice, trayendo ingredientes escondidos en los bolsillos de su uniforme. También compartió noticias preocupantes. Su hijo está vaciando sistemáticamente la antigua casa donde vivían, le informó. Ha contratado un servicio para deshacerse de todo lo que quedaba allí. ¿Cómo lo sabes? El jardinero es primo del hombre que contrataron para la mudanza. Me dijo que tiraron cajas enteras de fotos, documentos, recuerdos, como si quisiera borrar cualquier evidencia de su vida anterior. La información era dolorosa, pero no sorprendente. Era la continuación lógica de lo que Alejandro había estado haciendo durante años. Construir una versión ficticia de sí mismo, libre de las ataduras de su verdadero origen. Una noche, el aroma del pozole se extendió más allá del cuarto trasero, viajando por los pasillos de la mansión silenciosa. Guadalupe se había arriesgado a cocinar una porción más grande, añadiendo los últimos chiles que Rosa había conseguido. Los pasos furiosos en el pasillo le advirtieron antes de que la puerta se abriera de golpe. Alejandro, en pijama de seda y bata, la miró con furia apenas contenida. ¿Qué demonios estás haciendo? Toda la casa huele a comida, ordinaria. Guadalupe no bajó la mirada. Por primera vez en meses, se mantuvo firme ante su hijo. Estoy cocinando pozole, el favorito de tu abuelo. El que pedías cada domingo cuando eras niño. Te prohibí cocinar aquí. Alejandro escaneó la habitación hasta encontrar la pequeña cocinilla. La desconectó de un tirón. Mañana revisaré todo este cuarto. Si encuentro cualquier cosa que no apruebo, la tiraré. Y te advierto, si vuelvo a oler estas comidas de pobre en mi casa, tomaré medidas más serias. Cuando se fue, azotando la puerta tras él, Guadalupe permaneció inmóvil junto a la cocinilla desconectada. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era indignación. Una emoción que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Rosa llegó temprano, agitada y preocupada. Doña Guadalupe, el señor ha ordenado una inspección de su cuarto. Viene con el ama de llaves a revisar todo. Lo sé, me lo advirtió anoche. No es solo eso. Rosa bajó la voz, aunque estaban solas. Escuché algo terrible mientras limpiaba cerca de su oficina. Está planeando encerrarla en alguna parte después de la gala benéfica. Mencionó un asilo en la frontera, lejos de cualquiera que pueda conocerla. El color abandonó el rostro de Guadalupe. ¿Un asilo? Dijo que era la solución definitiva para el problema. Los ojos de Rosa brillaban con urgencia. Necesitamos actuar ahora, doña, no después de la gala. Ahora. Guadalupe miró alrededor del cuarto que había sido su prisión. Las paredes desnudas, la cama estrecha, la ventana pequeña por donde apenas entraba luz. ¿Sería su próxima jaula aún más pequeña, más aislada? ¿Qué podemos hacer, Rosa? Él tiene todo el poder, el dinero, los contactos, los documentos. Rosa tomó sus manos entre las suyas. No todo el poder, doña Guadalupe, no mientras tengamos la verdad. Y creo que sé cómo podemos obtener pruebas de esa verdad. Fue así que, mientras Alejandro se acercaba por el pasillo para inspeccionar el cuarto, Guadalupe y Rosa sellaban un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. La inspección fue humillante. Alejandro y el ama de llaves, una mujer eficiente que evitaba mirar directamente a Guadalupe, revisaron cada rincón del pequeño cuarto. Encontraron las especias escondidas en el dobladillo de la cortina, algunos ingredientes guardados bajo la cama y la cocinilla que Alejandro ya había descubierto la noche anterior. «Tira todo esto», ordenó Alejandro al ama de llaves, quien recogió silenciosamente los pequeños tesoros culinarios de Guadalupe en una bolsa de basura. Cuando se marcharon, el cuarto parecía más vacío que nunca, pero Guadalupe no tuvo tiempo de lamentar sus pérdidas. Rosa tenía un plan, y no había momento que perder. «Mi hijo Javier es abogado», le había explicado Rosa en susurros antes de la inspección.
No de los caros que trabajan en rascacielos, pero conoce la ley. Si pudiéramos sacarla de aquí unas horas para que hable con él. El plan era arriesgado. Alejandro había salido para una reunión de negocios, pero regresaría a media tarde. El ama de llaves vigilaba el pasillo, y los demás empleados habían recibido instrucciones estrictas de reportar cualquier comportamiento inusual de la señora del cuarto trasero. Sin embargo, Rosa conocía la casa mejor que nadie. Como responsable de la limpieza, había descubierto pasadizos de servicio olvidados, puertas rara vez utilizadas y, lo más importante, los horarios y rutinas de todos los habitantes. La señora Durán toma su siesta de 1 a 3 sin falta, explicó refiriéndose al ama de llaves. Los jardineros nunca trabajan cerca de la puerta este los viernes, y el chofer limpia los coches en el garaje después del almuerzo. A la 1:30 de la tarde, cuando la mansión parecía adormecida bajo el calor del día, Rosa llegó al cuarto de Guadalupe con un uniforme de limpieza doblado bajo el brazo. «Póngase esto, doña, y este pañuelo para cubrir su cabello». Guadalupe nunca había usado un uniforme de limpieza, pero sus manos conocían la tela humilde, similar a los vestidos sencillos que había usado toda su vida antes de que Alejandro decidiera mejorar su guardarropa. Con el disfraz puesto y el corazón latiendo aceleradamente, siguió a Rosa por pasillos de servicio que no sabía que existían en la casa que ella misma había pagado. Salieron por una puerta lateral que daba a los jardines, caminando con la mirada baja, como lo hacían las empleadas para no llamar la atención. El mundo exterior golpeó sus sentidos con una intensidad casi dolorosa. El sol brillante, el aroma de las flores, el sonido de los pájaros y el tráfico distante. Después de meses de confinamiento, la libertad, aunque temporal, era abrumadora. «Por aquí, doña». «Mi hijo nos espera en un café a 2 cuadras». Caminaron rápidamente por la acera, Guadalupe apoyándose ocasionalmente en Rosa cuando sus piernas, debilitadas por la falta de ejercicio, amenazaban con fallarle. Cada rostro desconocido que pasaba junto a ellas provocaba un sobresalto en Guadalupe. ¿Y si alguien relacionado con Alejandro la reconocía? El café era pequeño y discreto, ubicado en una calle lateral lejos de los lugares elegantes que frecuentaba su hijo. En una mesa del fondo esperaba un hombre de unos 30 y tantos años, con el mismo rostro amable de Rosa, pero rasgos más afilados y ojos alertas. «Doña Guadalupe, este es mi hijo Javier». El joven se puso de pie inmediatamente, tomando las manos de Guadalupe con genuino respeto. «Es un honor conocerla, señora. Mi madre me ha hablado de usted, de cómo la trataban con respeto en la casa de los Montero, mientras que a las otras empleadas...» «No hay tiempo para recuerdos, hijo», interrumpió Rosa. «Tenemos que volver antes de las 3». Durante la siguiente hora, Guadalupe relató su historia a Javier, quien tomó notas detalladas en un cuaderno similar al que usaba Rosa para su diario. El joven abogado hacía preguntas precisas, enfocadas en fechas, cantidades, documentos firmados. «Entonces usted pagó la mansión con sus ahorros de vida», resumió Javier. «Pero todos los documentos están a nombre de su hijo, quien ahora la mantiene virtualmente prisionera y le dice al mundo que usted falleció». Guadalupe asintió, la realidad de su situación sonando aún más cruel al ser descrita en términos legales fríos. «Y no tiene copias de ninguno de estos documentos. Nada que pruebe su propiedad. Alejandro guarda todo en la caja fuerte de su despacho», respondió Rosa por ella. «Dice que es por seguridad». «Necesitamos esos documentos», dijo Javier, su expresión grave. «Sin ellos, sería su palabra contra la de un hombre poderoso con conexiones. Y lamentablemente, nuestra sociedad tiende a creer más a los ricos que a los pobres», completó Guadalupe. «Lo sé muy bien, hijo. He cosido para esos ricos durante 50 años». Antes de marcharse, Javier entregó a su madre un pequeño sobre. «Aquí está la dirección de ese asilo que mencionaste. Hice algunas averiguaciones. Es un lugar terrible, mamá. Lo manejan como un negocio, no como un centro de cuidado. Hay denuncias de negligencia». Rosa guardó el sobre en su bolsillo, intercambiando una mirada preocupada con Guadalupe. El regreso a la mansión fue tan sigiloso como la salida. Por un momento, parecía que habían logrado su pequeña misión sin ser descubiertas, pero al entrar al pasillo que llevaba al cuarto trasero, se encontraron con el ama de llaves,
despierta y alerta. ¿Dónde estaban?, preguntó, su mirada oscilando entre las dos mujeres. Rosa, sin perder la compostura, respondió: «Le mostré a doña Guadalupe la nueva lavandería, señora Durán. Como ella cose también, pensé que podría ayudarnos con algunos manteles que se rasgaron». La mentira era plausible, pero la mirada de la señora Durán dejaba claro que no estaba completamente convencida. «La próxima vez, infórmeme antes de sacar a la señora de su habitación. Son órdenes del señor Alejandro». Cuando finalmente llegaron al cuarto, Guadalupe se desplomó en la cama, agotada física y emocionalmente por la excursión. Rosa, sin embargo, sacó algo de su bolsillo con una sonrisa triunfal. «Mire lo que encontré mientras limpiaba el estudio de su hijo esta mañana. Eran fotografías antiguas. Imágenes que Alejandro había removido del cuarto de Guadalupe, pero que, aparentemente, no había tenido el corazón de destruir completamente. Entre ellas, una fotografía amarillenta mostraba a una Guadalupe mucho más joven, inclinada sobre un hermoso vestido de novia, dando las últimas puntadas. «Este vestido», murmuró Guadalupe, acariciando la fotografía. «Lo hice para una joven llamada Victoria. Era hija de la cocinera de los Álvarez. Se casaba con un joven abogado prometedor y no tenía dinero para un vestido de diseñador». Rosa se acercó para mirar mejor. «¿Victoria? ¿La que ahora es esposa del senador Álvarez? ¿La que vendrá a la gala benéfica?». Guadalupe levantó la mirada, sorprendida. «¿Victoria se casó con Álvarez? El joven abogado se convirtió en senador». «Sí, doña, es una de las parejas más poderosas del país ahora». Un rayo de esperanza iluminó los ojos cansados de Guadalupe. Si Victoria recordaba quién había hecho su vestido de novia, si recordaba a la costurera que trabajó horas extras sin cobrar para que ella pudiera verse hermosa en su día especial, pero su momento de esperanza fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrando. Pasos firmes y el sonido inconfundible de la voz de Alejandro. «Regresó antes de lo esperado», susurró Rosa, recogiendo rápidamente las fotografías. «Escóndalas bien, doña, y no mencione nuestra salida a nadie». Mientras Rosa se apresuraba a salir, Guadalupe escondió las fotografías en un lugar seguro. Su breve excursión al mundo exterior había cambiado algo fundamental dentro de ella. Ya no era solo una madre herida buscando el reconocimiento de su hijo. Ahora era una mujer luchando por su dignidad, por su libertad y por la verdad. Y quizás, en la esposa del senador, había encontrado una aliada inesperada. Alguien cuyo camino se había cruzado con el suyo décadas atrás, en circunstancias muy diferentes. La pregunta era, ¿cómo llegar a Victoria antes de que Alejandro la enviara a ese terrible asilo en la frontera? ¿Cómo recuperar los documentos que probarían su propiedad de la mansión? Con estas preguntas ardiendo en su mente, Guadalupe se sentó en la única silla de su pequeño cuarto, mirando por la ventana hacia un mundo del que había sido borrada, pero al que estaba determinada a regresar. Los días que siguieron a la visita a Javier fueron de planificación silenciosa. Rosa y Guadalupe sabían que necesitaban los documentos de la caja fuerte de Alejandro, pero el despacho permanecía cerrado con llave cuando él no estaba. Y cuando estaba, era imposible entrar sin ser descubierta. «Hay que encontrar la combinación de la caja fuerte», murmuró Rosa una tarde mientras cambiaba las sábanas del cuarto de Guadalupe. «Sin esos papeles será difícil probar que la mansión es suya». «¿Pero cómo? Alejandro nunca la escribiría donde alguien pudiera encontrarla». Rosa sonrió con la sabiduría que dan décadas limpiando las casas de los ricos. «Los hombres poderosos, doña Guadalupe, creen que los que limpiamos sus desechos somos ciegos, pero vemos más de lo que imaginan». Esa misma tarde, mientras limpiaba el despacho de Alejandro bajo la mirada distante del ama de llaves, Rosa observó cuidadosamente cada detalle: la forma en que los libros estaban acomodados, los pequeños objetos sobre el escritorio, la manera en que las plumas estaban alineadas. Fue al levantar el mataborrao de cuero que cubría parte del escritorio cuando lo vio. Un pequeño papel con números anotados. Podría haber sido cualquier cosa: un teléfono, una dirección, pero la disposición de los números, separados en 3 grupos, sugería algo más. Con movimientos casuales, como si solo estuviera limpiando, Rosa memorizó la secuencia.
No se atrevió a tomar el papel o a sacar una foto. Cualquier alteración sería notada. «Creo que tengo la combinación», le susurró a Guadalupe esa noche. «Ahora necesitamos una oportunidad para entrar al despacho cuando nadie esté en casa». La oportunidad llegó 2 días después. Alejandro anunció que asistiría a una cena de negocios con los patrocinadores de la gala benéfica. Toda la casa debía estar impecable para cuando regresara con algunos invitados para un trago final. «Estaré fuera hasta las 11», le informó al ama de llaves. «Asegúrate de que mi madre no salga de su habitación en toda la noche. Los Montero vendrán después de la cena y no quiero incidentes». Cuando el auto de Alejandro desapareció por el camino de entrada, la casa entró en un frenesí de preparación. Rosa, asignada a limpiar los baños principales, aprovechó la confusión para deslizar la llave del despacho que había tomado prestada del llavero del ama de llaves mientras ésta daba instrucciones en la cocina. A las 9, con la mayoría del personal ocupado en el salón principal preparando bebidas y bocadillos, Rosa entró sigilosamente al cuarto de Guadalupe. «Es hora», susurró. «La señora Durán está en la cocina supervisando los canapés. Tenemos quizá 20 minutos antes de que note mi ausencia». El corazón de Guadalupe latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo por toda la casa. A sus 72 años, nunca había hecho algo remotamente parecido a robar. Pero, se recordó a sí misma, no era robo recuperar lo que legítimamente le pertenecía. Caminaron silenciosamente por el pasillo de servicio, evitando las áreas donde trabajaba el personal. El despacho estaba en el ala opuesta de la mansión, lo que hacía el trayecto peligrosamente largo. Al llegar a la puerta, Rosa insertó la llave con dedos temblorosos. El clic del cerrojo sonó como un trueno en sus oídos tensos, pero nadie apareció para investigar. «Espere aquí junto a la puerta», indicó Rosa. «Avíseme si escucha a alguien acercarse». Guadalupe asintió, incapaz de hablar debido a los nervios. Rosa se dirigió directamente a la impresionante caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro de un antepasado que Guadalupe sabía que Alejandro había inventado. La combinación funcionó al primer intento. La pesada puerta de acero se abrió con un susurro metálico. Dentro, perfectamente organizados, había carpetas, documentos, algunas joyas y dinero en efectivo. «Los encontré», susurró Rosa emocionada, sacando una carpeta azul con la etiqueta «Propiedad Lomas Altas». Los documentos de la mansión. Mientras Rosa fotografiaba rápidamente los documentos con el teléfono celular barato que su hijo le había dado para emergencias, Guadalupe vigilaba la puerta. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, luces de auto iluminaron las ventanas del pasillo. Faros que se acercaban por el camino de entrada. «Alguien llegó», susurró Guadalupe, el pánico evidente en su voz. «Es demasiado temprano para ser su hijo», respondió Rosa, sin dejar de fotografiar. «Debe ser alguna entrega». Pero los pasos que pronto escucharon en el vestíbulo no eran los del personal de servicio. El sonido distintivo de los zapatos italianos de Alejandro resonó sobre el mármol. «Es él». Guadalupe sintió que sus piernas se debilitaban. Regresó antes. Rosa cerró apresuradamente la caja fuerte, asegurándose de dejar todo exactamente como estaba. Empujó la carpeta en manos de Guadalupe y se apresuró hacia la puerta. «No hay tiempo para volver por donde vinimos. Escóndase bajo el escritorio, doña. Yo distraeré al señor». Antes de que Guadalupe pudiera protestar, Rosa había salido, cerrando suavemente la puerta tras ella. Con la carpeta azul apretada contra su pecho, Guadalupe se deslizó bajo el amplio escritorio de caoba, agradeciéndole mentalmente a su pequeña estatura que le permitía esconderse en un espacio tan reducido. Desde su escondite, escuchó las voces amortiguadas en el pasillo. «¿Qué haces en esta ala, Rosa?» La voz de Alejandro sonaba irritada. «Limpiaba los baños, señor». La señora Durán pidió que todo estuviera perfecto para sus invitados. «¿Dónde está mi madre?» «En su habitación, señor, como ordenó». Hubo una pausa y Guadalupe contuvo la respiración. «Bien, olvidé unos documentos importantes. Avisa a la señora Durán que regresé por ellos y que la cena terminó antes». Los pasos se acercaban a la puerta del despacho. Guadalupe se encogió más en su escondite.
la carpeta firmemente sujeta contra su pecho, rezando como no lo había hecho en años. La puerta se abrió. Los zapatos lustrosos de Alejandro entraron en su campo de visión limitado. Se movió directamente hacia el archivador, sin acercarse al escritorio. Sacó algo de uno de los cajones y pareció revisar algunos papeles. Luego, para terror de Guadalupe, se acercó al escritorio. Se sentó en la silla, a centímetros de donde ella se escondía. Podía oler su colonia cara, ver sus manos perfectamente cuidadas mientras marcaba un número en su teléfono celular. «Senador, soy Vega». Su voz sonaba artificialmente cordial. «Lamento molestarlo a esta hora, pero quería confirmar personalmente que recibió la información que le envié sobre nuestra propuesta». Hubo una pausa mientras escuchaba. «Entiendo sus reservas, senador. Es una inversión considerable. Sin embargo», su voz bajó a un tono más confidencial. «Creo que deberíamos discutir esto en privado. Tengo cierta información sobre los orígenes de su esposa que podría ser sensible si llegara a sus opositores políticos». Guadalupe sintió que su sangre se helaba. ¿Estaba su hijo chantajeando al senador con información sobre Victoria? «No lo vea como una amenaza, por favor», continuó Alejandro, su tono falsamente conciliador. «Solo como un recordatorio de que todos tenemos secretos que preferimos mantener privados. Nadie necesita saber que la distinguida Victoria Montero de Álvarez era hija de una cocinera y creció en el barrio de La Soledad». Otra pausa. «Me alegra que nos entendamos. Lo veré en la gala. Entonces, buenas noches, senador». Cuando Alejandro finalmente se levantó y salió del despacho, Guadalupe permaneció inmóvil durante varios minutos, asegurándose de que no regresaría. Su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Su hijo no solo la había borrado a ella, sino que ahora utilizaba los orígenes humildes de otros como arma. Victoria, la joven para quien había cosido un vestido de novia con tanto cariño, ahora también ocultaba sus raíces por temor al juicio social. La historia se repetía, pero Guadalupe estaba determinada a que el final fuera diferente. Cuando finalmente se atrevió a salir de su escondite, lo hizo con la carpeta azul firmemente sujeta y una nueva determinación en su corazón. Rosa la esperaba ansiosamente en su pequeño cuarto. «Doña Guadalupe, gracias a Dios está bien. Cuando vi al señor entrar al despacho, pensé, estoy bien, Rosa». Guadalupe colocó la carpeta sobre la cama. «Y tengo mucho más que los documentos de la mansión. Tengo la prueba de que mi hijo está chantajeando al senador Álvarez». Mientras revisaban juntas los documentos de propiedad, confirmando lo que ya sabían, que la mansión había sido pagada con el dinero de Guadalupe pero registrada a nombre de Alejandro, la mente de la noble mujer trabajaba en un nuevo plan. Uno que no solo la liberaría a ella, sino que podría salvar a Victoria de vivir con el mismo miedo a ser descubierta. «Rosa», dijo finalmente, «necesitamos contactar a Victoria antes de la gala. Ella también está ocultando sus orígenes, igual que mi hijo quiere ocultar los nuestros. Si unimos fuerzas, mi hijo Javier podría ayudarnos», asintió Rosa. «Él sabrá cómo hacerle llegar un mensaje seguro». Esa noche, mientras escondía los documentos en un hueco que había descubierto en la pared detrás del pequeño altar con la imagen de la Virgen, Guadalupe sintió algo que había estado ausente durante mucho tiempo: esperanza. El camino no sería fácil. Alejandro tenía poder, dinero e influencia, pero ahora ella tenía algo igualmente poderoso: la verdad y una causa justa. La mañana de la gala benéfica amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta que se gestaba en la mansión. Desde temprano, un ejército de floristas, decoradores y personal de catering invadió la casa, convirtiendo el ya lujoso espacio en algo sacado de un cuento de hadas. Rosa entró al cuarto de Guadalupe con el desayuno, su rostro tenso revelando que traía noticias. Javier logró enviar un mensaje a la señora Victoria, susurró mientras servía el té. Utilizó un contacto en su fundación benéfica. Incluyó una copia de la fotografía donde usted cose su vestido de novia. ¿Y hubo respuesta? Rosa negó con la cabeza. Aún no, pero hay algo más, doña Guadalupe, algo grave. La mujer dejó la bandeja y se sentó en el borde de la cama, tomando las manos arrugadas de Guadalupe entre las suyas. Escuché a su hijo hablar con el director de un asilo.
El descanso, en la frontera norte, estaba confirmando una habitación para mañana. Guadalupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Mañana? Sí, doña. Mencionó que el traslado sería temprano, antes que nadie pudiera notarlo. Tiene todo arreglado. La habitación pareció encogerse alrededor de Guadalupe. Mañana, no en una semana o un mes. Mañana estaría en camino a un lugar donde nadie la conocería, donde su hijo podría completar la ficción de su muerte sin testigos que lo contradijesen. También, Rosa dudó como si temiera decir lo siguiente. Le escuché instruir al médico del asilo. Quiere que la declaren mentalmente incapaz en cuanto llegue, para que nadie crea lo que usted pueda decir. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Guadalupe. No era una lágrima de miedo, sino de profunda tristeza por la persona en que se había convertido su hijo. Cuando Rosa se marchó, prometiendo regresar con más noticias, Guadalupe permaneció inmóvil en su cama, el desayuno intacto, enfriándose lentamente en la bandeja. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el niño que había amado por encima de todo se convirtió en un hombre capaz de borrarla de su vida? ¿De encerrarla como si fuera una vergüenza? Se levantó lentamente y se acercó a la pequeña cómoda donde guardaba sus escasas pertenencias personales. Del fondo del último cajón, extrajo un objeto que había mantenido oculto incluso de Rosa. Una fotografía enmarcada de Alejandro niño, de unos 7 años, sonriendo con 2 dientes frontales faltantes, abrazando a su madre con adoración pura en sus ojos. Sentada en el borde de la cama, Guadalupe abrazó la fotografía contra su pecho, permitiéndose finalmente liberar el dolor acumulado durante meses. Las lágrimas fluían libremente mientras mecía el retrato como si fuera el niño mismo. ¿Dónde quedó mi niño?, susurró entre sollozos. ¿En qué momento te perdí? Los recuerdos la inundaron. Alejandro aprendiendo a leer en su regazo, Alejandro enfermo con fiebre mientras ella velaba noches enteras a su lado, Alejandro corriendo a mostrarle sus calificaciones, orgulloso de cada logro. Y luego, los recuerdos más dolorosos. La primera vez que rechazó presentarla a sus amigos de la universidad, la forma en que gradualmente dejó de invitarla a eventos relacionados con su trabajo, cómo sus visitas se volvieron cada vez más cortas y distantes. Tan absorta estaba en su dolor que no escuchó la puerta abrirse. Rosa entró silenciosamente, deteniéndose al ver a Guadalupe en ese momento de vulnerabilidad total. «Doña Guadalupe», dijo suavemente, acercándose. Guadalupe levantó el rostro surcado de lágrimas, sin intentar esconder su sufrimiento. «A veces pienso que debería rendirme, Rosa. Quizás sería más fácil ir a ese asilo, dejar que me olviden, que mi hijo viva la vida que desea, sin el lastre de una madre que no encaja en su mundo perfecto». Rosa se sentó junto a ella, mirando la fotografía que Guadalupe aún sostenía. «Mi madre decía cosas similares antes de que mi hermana la llevara al asilo». «¿Tu madre?» «Nunca me contaste mucho sobre ella. Era como usted, trabajadora, digna, llena de amor por sus hijos». Los ojos de Rosa se nublaron con recuerdos dolorosos. Cuando enfermó, mi hermana, la exitosa, la que se casó bien, decidió que era demasiado complicado cuidarla en casa. La internó en un lugar que prometía los mejores cuidados. Hizo una pausa, su voz quebrada por la emoción. La visitaba cada semana, aunque el viaje me tomaba 3 horas. Cada vez la encontraba más disminuida, más resignada. El personal la llamaba abuelita, sin molestarse en aprender su nombre. Nadie sabía que había sido maestra en su pueblo, que hablaba 2 idiomas, que podía recitar poemas enteros de memoria. Rosa tomó las manos de Guadalupe entre las suyas. Un día llegué y me dijeron que había partido durante la noche. Ni siquiera pudimos despedirnos. Mi hermana ni siquiera vino al entierro. Envió flores con una tarjeta firmada por su secretaria. «Lo siento mucho, Rosa», susurró Guadalupe, conmovida por el relato. «No le cuento esto para entristecerla más, doña. Se lo cuento porque cada día desde entonces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera luchado más? Si en vez de aceptar las decisiones de mi hermana, hubiera exigido respeto para nuestra madre». Rosa apretó sus manos con urgencia. «No cometa mi error. No se rinda.
Si no luchamos ahora, nadie sabrá jamás la verdad. Las palabras de Rosa resonaron profundamente en Guadalupe. Se secó las lágrimas y colocó suavemente la fotografía de Alejandro niño sobre la cama. «Tienes razón», dijo con renovada determinación. «No es solo por mí, es por todas las madres que son descartadas cuando ya no resultan convenientes. Por todas las personas a quienes se les niega su dignidad, porque sus orígenes no son lo suficientemente elegantes». Se puso de pie, su pequeña figura repentinamente imbuida de una fuerza interior que la hacía parecer más alta. «¿Cuál es nuestro plan para esta noche?». Las siguientes horas fueron de intensa planificación. Rosa había conseguido información crucial sobre la gala, el programa detallado, la distribución de mesas, incluso el momento exacto en que se esperaba que llegara el senador Álvarez con su esposa Victoria. «La señora Victoria y el senador llegarán a las 8», explicó Rosa. «Serán recibidos en el vestíbulo y luego escoltados al salón principal. Su hijo dará un discurso a las 9, justo antes de anunciar la donación del senador a su fundación. Necesitamos que Victoria me vea antes de ese anuncio», reflexionó Guadalupe. «Pero ¿cómo? Alejandro me mantendrá encerrada durante toda la gala». «De eso me ocupo yo», sonrió Rosa. «La señora Durán estará demasiado ocupada supervisando el servicio, y tengo una copia de la llave de su cuarto». «¿Y si Victoria no me reconoce?». «Han pasado tantos años. La fotografía que Javier le envió ya habrá refrescado su memoria. Además», añadió Rosa con una sonrisa enigmática, «tengo algo que la ayudará a verse exactamente como la costurera que ella recuerda». Del bolso que siempre llevaba consigo, Rosa extrajo un paquete envuelto en papel de seda. Al abrirlo, Guadalupe contuvo el aliento. Era un vestido tradicional, con bordados a mano en el cuello y las mangas, del tipo que ella solía usar antes de que Alejandro decidiera mejorar su guardarropa. «Perteneció a mi madre», explicó Rosa. «Lo guardé todos estos años. Somos casi de la misma talla». Guadalupe acarició la tela con reverencia. No era lujoso, pero tenía la dignidad de lo auténtico, de lo hecho con amor y cuidado. «Es perfecto en Rosa». «Gracias». Esa tarde, mientras la mansión vibraba con los preparativos para la gala, Alejandro visitó el cuarto de Guadalupe. Su expresión era una máscara de falsa preocupación que no engañaba a nadie. «Madre, he venido a informarte de algo importante», comenzó sentándose en la única silla del cuarto, como si fuera un médico dando un diagnóstico. «He encontrado un lugar donde estarás mejor atendida. Un centro especializado para personas de tu edad». Guadalupe lo miró en silencio, notando cómo evitaba usar la palabra asilo. «Ya hice los arreglos. La próxima semana te irás a un lugar en la frontera». La mentira sobre el momento del traslado era evidente. Rosa le había contado que sería mañana, no en una semana. «¿Por qué tan lejos, hijo?», preguntó Guadalupe suavemente. «Tienen los mejores especialistas», respondió Alejandro, su mirada fija en cualquier parte, menos en los ojos de su madre. «Estarás muy bien allí». «¿Y si no quiero ir?». Algo duro cruzó la mirada de Alejandro, un destello de la crueldad que había aprendido a ocultar bajo capas de encanto social. «No es una petición, madre. Es una decisión tomada». Su voz se volvió más fría. «Te advierto, si causas problemas, me aseguraré de que te diagnostiquen como mentalmente incapaz. Nadie creerá lo que digas entonces». La amenaza flotó en el aire entre ellos, tan tangible como el abismo que los separaba. Alejandro se levantó, alisando arrugas imaginarias de su traje impecable. «Esta noche tengo la gala benéfica. Más de 200 personas importantes estarán aquí. La señora Durán tiene instrucciones de mantener tu puerta cerrada. Es por tu bien, madre. Últimamente has estado confundida». Cuando se marchó, cerrando la puerta tras él, Guadalupe permaneció inmóvil, procesando el encuentro. La amenaza era real y aterradora, pero en vez de intimidarla, reforzó su determinación. Esta noche, pasara lo que pasara, recuperaría su voz. No solo por ella misma, sino por todas las personas a quienes se les negaba su dignidad, por no encajar en los moldes de una sociedad obsesionada con las apariencias. A las 7 de la noche, los primeros invitados comenzaron a llegar. Desde su pequeña ventana,
Guadalupe podía ver los autos lujosos dejando a mujeres en vestidos de gala y hombres en smokings impecables. A las 8 menos cuarto, Rosa apareció en su puerta, agitada pero decidida. «Es hora, doña Guadalupe». Victoria recibió nuestro mensaje y está buscando una forma de llegar hasta aquí sin levantar sospechas. Con manos temblorosas, pero resolución firme, Guadalupe se puso el vestido tradicional que Rosa le había traído. Frente al pequeño espejo del cuarto, vio a una mujer diferente a la que había sido en los últimos meses. No la madre escondida, temerosa y resignada, sino una mujer con raíces profundas y dignidad inquebrantable. «Estoy lista», dijo, tomando los documentos de propiedad que había escondido tras el altar. Mientras Rosa la ayudaba a arreglarse el cabello en un simple moño, la mansión resonaba con música y conversaciones elegantes. La gala estaba en pleno apogeo, y en algún lugar entre la multitud, Victoria Montero de Álvarez acababa de llegar, buscando la forma de encontrar a la mujer que una vez le dio dignidad a través de un vestido de novia cosido con amor. El momento de la verdad había llegado. El salón principal de la mansión resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. Arreglos de orquídeas blancas y rosas pálidas decoraban cada superficie, mientras camareros con guantes blancos circulaban ofreciendo champán en copas talladas a mano. Entre los invitados, Alejandro Vega se movía con la confianza de quien está a punto de alcanzar la cima. Su traje negro hecho a medida, su sonrisa perfectamente calibrada para mostrar interés sin familiaridad excesiva, cada gesto estudiado para proyectar la imagen de un hombre que siempre perteneció a este mundo de privilegios. En el centro del salón, sobre un pedestal de terciopelo negro, el relicario de plata brillaba bajo una luz especialmente dispuesta para destacarlo. Alejandro lo había colocado allí estratégicamente, como símbolo tangible de su ilustre linaje familiar. A las 8:20, un murmullo recorrió la sala. El senador Álvarez y su esposa Victoria habían llegado. Él, un hombre de presencia imponente con cabello entrecano perfectamente peinado. Ella, una mujer elegante de 65 años que llevaba su edad con gracia natural, vestida con sobria elegancia en tonos azul oscuro. Alejandro se apresuró a recibirlos, inclinándose ligeramente ante Victoria antes de estrechar con firmeza la mano del senador. «Senador, señora Montero, es un honor tenerlos en mi casa», dijo, enfatizando sutilmente el «Leomí moi». «Por favor, permítanme mostrarles el salón. Tenemos una exposición de reliquias familiares que podría interesarles». Mientras los conducía hacia el relicario, Alejandro lanzó miradas discretas pero significativas al senador. El mensaje era claro. «Recuerda nuestra conversación. Recuerda lo que sé sobre tu esposa». Rosa observaba todo desde su posición cerca de las puertas de servicio. Vestida con el uniforme negro y blanco de las camareras, se mezclaba perfectamente con el resto del personal, invisible para los invitados que raramente miraban los rostros de quienes les servían. Su mirada se cruzó brevemente con la de Victoria cuando la mujer pasó cerca de la puerta de servicio. Un reconocimiento silencioso, imperceptible para cualquiera que no estuviera atento. El mensaje había sido recibido. A las 9 menos cuarto, cuando la cena formal estaba a punto de comenzar, Rosa puso en marcha la primera fase del plan. Acercándose a una mesa particularmente cercana al podio, donde Alejandro daría su discurso, accidentalmente, golpeó una bandeja de copas de champán. El estruendo fue inmediato y llamativo. Cristal rompiéndose, líquido derramándose sobre el mantel blanco, exclamaciones de sorpresa de los invitados cercanos. «¡Torpe!», exclamó la señora Durán, acudiendo inmediatamente. «Limpia esto ahora mismo, antes que los invitados pasen al comedor». La confusión creada era exactamente lo que necesitaban. Mientras todos los ojos estaban fijos en el pequeño drama del champán derramado, Victoria Montero se deslizó discretamente hacia el pasillo lateral, aparentemente en busca de un baño. Rosa la interceptó en el corredor. «Por aquí, señora», susurró, guiándola rápidamente hacia el ala de servicio. «Doña Guadalupe la espera». Victoria asintió siguiendo a Rosa sin hacer preguntas. Sus ojos, sin embargo, lo registraban todo. El contraste entre el lujo ostentoso del área principal y la austeridad funcional del área de servicio. Una disparidad que le resultaba dolorosamente familiar. Llegaron al pasillo donde se encontraba el cuarto de Guadalupe.
Rosa se detuvo frente a la puerta, sacando la llave que había conseguido. «Está aquí», dijo, señalando la puerta con un gesto respetuoso. Victoria vaciló solo un momento antes de asentir. Rosa giró la llave y abrió la puerta. La escena que se reveló congeló a Victoria en el umbral. En el pequeño cuarto, iluminado apenas por una lámpara modesta, Guadalupe estaba sentada junto a la ventana. Vestida con ropa tradicional, sus manos trabajaban hábilmente bordando un guardanapo, con el mismo patrón intrincado que decoraba el relicario exhibido en el salón. «Doña Guadalupe», la voz de Victoria tembló ligeramente. «La costurera que hizo mi vestido de novia cuando yo no tenía nada». Guadalupe levantó la mirada, una sonrisa cálida iluminando su rostro arrugado. «Victoria, has cambiado mucho, niña». Por un instante, las décadas se desvanecieron. No eran la esposa de un senador y una mujer confinada en un cuarto trasero. Eran, nuevamente, la joven hija de una cocinera y la costurera que le había dado dignidad en el día más importante de su vida. «Usted también ha cambiado, doña Guadalupe», respondió Victoria, entrando completamente al cuarto. Sus ojos recorrieron el espacio reducido, notando la cama estrecha, las paredes desnudas, la ventana pequeña. «Pero no entiendo. ¿Por qué está aquí? Su hijo dijo que usted había fallecido». Antes de que Guadalupe pudiera responder, un ruido en el pasillo la sobresaltó. Pasos apresurados acercándose. Rosa, que vigilaba la puerta, empalideció. «Es el señor Alejandro. Alguien debe haberle avisado que la señora Victoria desapareció». Victoria se irguió, una determinación repentina endureciendo sus facciones. «Déjelo que venga». «No, espere», intervino Guadalupe, poniéndose de pie. «Tengo una idea mejor». Con una calma sorprendente para la situación, Guadalupe tomó su chal y se lo colocó sobre los hombros. «Llevemos esto al salón principal, donde todos puedan ver la verdad». Los pasos estaban ya casi sobre ellos cuando Victoria asintió, tomando el brazo de Guadalupe como si escoltara a una invitada de honor. Al abrirse la puerta, Alejandro apareció, su rostro una máscara de furia apenas contenida que se transformó en horror al ver a su madre del brazo de Victoria. «¿Madre? ¿Qué haces? Señora Victoria, yo». Las palabras se atropellaban en su boca, incapaz de formar una frase coherente ante la escena imposible frente a él. «Alejandro», dijo Victoria con una calma glacial, «estaba buscando el baño cuando encontré esta puerta. Imagina mi sorpresa al descubrir a doña Guadalupe viva y encerrada en este cuarto, cuando nos habías dicho que había fallecido». El rostro de Alejandro pasó del rojo furioso al blanco fantasmal en segundos. «Hay una explicación, señora Victoria. Mi madre está confundida, tiene episodios y por su seguridad...» «Me parece perfectamente lúcida», interrumpió Victoria. «Y curiosamente, es exactamente la misma mujer que cosió mi vestido de novia hace 40 años, cuando yo era solo la hija de una cocinera sin dinero para trajes de diseñador». La mención de los orígenes humildes de Victoria, dicha en voz alta y sin vergüenza, pareció desestabilizar completamente a Alejandro. Su plan de chantaje se desmoronaba ante sus ojos. «Señora Victoria, creo que deberíamos discutir esto en privado. El senador está esperando y... el senador puede esperar unos minutos más». La voz de Victoria no admitía réplica. «Doña Guadalupe, ¿le gustaría acompañarme al salón? Hay muchas personas que deberían conocer su historia». Antes de que Alejandro pudiera intervenir, Victoria guió a Guadalupe pasando junto a él hacia el pasillo principal. Rosa siguió discretamente, mientras Alejandro, tras un momento de pánico, corrió tras ellas. La entrada de Victoria al salón principal, con aquella humilde señora desconocida del brazo, creó una oleada inmediata de curiosidad. Las conversaciones se apagaron gradualmente, mientras todas las miradas se dirigían hacia ellas. El senador Álvarez se acercó, la confusión evidente en su rostro. «Victoria, ¿dónde estabas? ¿Y quién es?» «Permíteme presentarte a doña Guadalupe Vega», respondió Victoria con voz clara que resonó en el repentino silencio. «La madre de nuestro anfitrión, a quien todos creíamos fallecida». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alejandro, que había alcanzado el salón, intentó intervenir. «Señoras y señores»,
Les pido disculpas por esta interrupción. Mi madre está pasando por un momento difícil y... Tu madre, interrumpió Victoria, ha estado encerrada en un cuarto de servicio, aparentemente para que no avergüence tu imagen cuidadosamente construida. Dirigiéndose a toda la sala, continuó. Permítanme contarles algo sobre doña Guadalupe. Hace 40 años, cuando yo era solo la hija de una cocinera, sin dinero ni conexiones, esta mujer me cosió el vestido de novia más hermoso que podrían imaginar. No me cobró extra por las horas adicionales ni por los detalles especiales. Me dio dignidad cuando nadie creía en mí. Victoria guió suavemente a Guadalupe hacia el centro del salón, donde el relicario de plata brillaba sobre su pedestal. Y este relicario, que nuestro anfitrión presenta como símbolo de su aristocrático linaje, perteneció originalmente a doña Guadalupe. Un pequeño lujo que se permitió después de años de trabajo honesto. Todos los ojos se movían entre Guadalupe, Victoria y un Alejandro cada vez más pálido. Pero hay algo más que todos deberían saber, continuó Victoria. Esta mansión donde estamos celebrando fue pagada con los ahorros de toda la vida de doña Guadalupe. 50 años cosiendo para las mejores familias, guardando cada peso. Desde un rincón discreto, Rosa se adelantó, entregando a Guadalupe los documentos que habían recuperado del cofre. Con manos firmes a pesar de la emoción, Guadalupe los sostuvo en alto. Son los documentos originales de compra, explicó su voz suave pero clara. Mi hijo me convenció de poner todo a su nombre, por seguridad. Luego me confinó en un cuarto de servicio y le dijo al mundo que yo había muerto. El silencio que siguió era tan denso que podría cortarse. Los invitados intercambiaban miradas de horror e incredulidad. El senador Álvarez, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba presenciando, dio un paso adelante. «Que señor Vega», dijo con la autoridad que sus años en el servicio público le habían conferido, «creo que debe una explicación». Alejandro, acorralado y desesperado, hizo un último intento desesperado de recuperar el control. «Mi madre está confundida, senil». Su voz se elevó con un tono cercano a la histeria. «Necesita atención médica, no un micrófono». Algunos invitados comenzaron a murmurar, la duda sembrada por las palabras de Alejandro haciendo mella. ¿Era posible que aquella madre abnegada estuviera confabulando todo? Guadalupe dio un paso hacia su hijo, la sala entera conteniendo la respiración ante el inminente encuentro. «Si estuviera senil, hijo mío», dijo con voz calma pero firme, «no recordaría la cicatriz con forma de media luna que tienes bajo el ombligo, de cuando te caíste del árbol a los 8 años recogiendo limones para mí». La sala quedó en absoluto silencio mientras Guadalupe continuaba. «No recordaría cómo llorabas cada noche por esa cicatriz, temiendo que las niñas se burlaran de ti algún día. Ni recordaría la promesa que me hiciste con tus pequeñas manos entre las mías. Mamá, cuando sea grande, te compraré una casa donde nunca tengas que trabajar». El rostro de Alejandro perdió el poco color que le quedaba. Este detalle íntimo de su infancia, algo que jamás compartiría con sus sofisticados amigos, era la prueba definitiva de la lucidez perfecta de su madre. El senador Álvarez se adelantó nuevamente. «Creo que esto resuelve cualquier duda sobre la salud mental de doña Guadalupe». Dirigiéndose directamente a Alejandro, añadió, «En cuanto a nuestra asociación prevista, considérela cancelada. No hago negocios con personas que maltratan a sus madres o que intentan chantajear a sus socios». Rosa, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se adelantó con su cuaderno azul. «Tengo documentado cada incidente, cada maltrato, cada mentira, fechas, horas, testigos». Javier, el hijo de Rosa, apareció desde el fondo del salón. «Y yo, como abogado, puedo confirmar que los documentos de propiedad son legítimos. Esta mansión pertenece legalmente a doña Guadalupe Vega». Victoria, que aún sostenía el brazo de Guadalupe, añadió con una sonrisa enigmática, «Es curioso cómo algunos hombres olvidan sus cicatrices y sus promesas, mientras nosotras, las madres y las mujeres que supuestamente nada sabemos, guardamos cada detalle en nuestro corazón». La derrota de Alejandro era completa. Su cuidadosamente construida fachada de aristocracia y éxito merecido
se desmoronaba ante los ojos de todos aquellos a quienes había intentado impresionar. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando disculpas incómodas. Nadie quería permanecer en la escena de tal humillación pública. El senador y Victoria fueron de los últimos en marcharse, pero antes, Victoria se acercó a Guadalupe. «La buscaré mañana, doña Guadalupe», dijo, apretando sus manos con afecto. «Tenemos mucho de qué hablar». Cuando finalmente el salón quedó casi vacío, solo Guadalupe, Rosa, Javier y algunos empleados perplejos permanecían, además de Alejandro, que parecía haberse hundido en una silla, derrotado y disminuido. Guadalupe contempló a su hijo, el niño que una vez había prometido cuidarla, ahora un hombre que había intentado borrarla. A pesar de todo lo ocurrido, sintió un dolor punzante en el corazón. El amor maternal, incluso herido y traicionado, nunca desaparecía completamente. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», preguntó suavemente, sin acercarse demasiado. Él levantó la mirada, sus ojos vacíos del orgullo y la arrogancia que los había habitado durante tanto tiempo. Por un instante, Guadalupe creyó ver un destello del niño que había sido, asustado y buscando consuelo. Pero el momento pasó rápidamente. Alejandro se puso de pie, ajustando su traje por pura costumbre. «Supongo que querrás que me vaya», dijo con voz átona. Guadalupe no respondió inmediatamente. La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de décadas de amor, sacrificio, decepción y dolor. Esta noche había recuperado su voz, su dignidad y su lugar en el mundo. La justicia había llegado, más contundente y completa de lo que jamás hubiera imaginado. Pero ¿qué forma tomaría esa justicia en el futuro? ¿Existía un camino de vuelta, desde la humillación y la vergüenza, para el hijo que había intentado borrarla? Mientras los últimos invitados se marchaban y los empleados comenzaban silenciosamente a limpiar los restos de la gala interrumpida, madre e hijo permanecieron frente a frente, dos figuras solitarias en un salón diseñado para multitudes, el pasado y el futuro, suspendidos en un presente incierto. 3 meses después de la noche que cambió todo, la mansión de Lomas Altas era un lugar irreconocible. No por cambios en su estructura física, sino por la atmósfera que ahora la impregnaba. Las mañanas comenzaban temprano para Guadalupe. A sus 72 años, mantenía la costumbre de levantarse con el sol, herencia de décadas de trabajo disciplinado. Pero ahora, en vez de despertar en un cuarto estrecho y oscuro, abría los ojos en la habitación principal de la mansión, donde amplios ventanales dejaban entrar la luz dorada del amanecer. El desayuno ya no era una bandeja solitaria con alimentos fríos. Ahora, la mesa del comedor principal, antes reservada exclusivamente para invitados importantes, se llenaba con el aroma de café recién molido y pan dulce casero. Rosa, ya no como empleada sino como amiga y compañera, compartía estas primeras horas del día con Guadalupe. «¿Vendrán sus aprendices hoy, doña Guadalupe?», preguntó Rosa mientras servía el café en tazas de barro, no en la fina porcelana que Alejandro había preferido. «Sí, las 4 jovencitas de siempre». Guadalupe sonrió untando un poco de miel en su pan. «Victoria también vendrá. Dice que quiere aprender a bordar como lo hacían nuestras abuelas». La transformación más significativa había ocurrido en el ala este de la mansión, la que fuera la sala de trofeos de Alejandro, llena de reconocimientos y fotografías con personas importantes. Ahora era el espacio personal de costura de Guadalupe. Una habitación luminosa donde telas coloridas se organizaban en estanterías, maniquíes exhibían trabajos en progreso, y una gran mesa central permitía extender patrones y telas. No era un negocio formal ni una escuela. No había letreros ni horarios estrictos. Era simplemente un espacio donde Guadalupe compartía su arte con 4 jóvenes seleccionadas: la nieta de Rosa, la sobrina de la jardinera, la hija de una vecina y una muchacha del barrio que había mostrado talento especial para el bordado fino. «Cose como si contaras una historia», les decía Guadalupe mientras guiaba sus manos inexpertas. «Cada puntada es una palabra, cada diseño terminado es una historia completa». El antiguo cuarto trasero donde había estado confinada permanecía exactamente como estaba, con la puerta siempre abierta. Guadalupe había decidido mantenerlo así, no como un monumento al dolor,
sino como un recordatorio. Para no olvidar de dónde venimos, explicaba cuando alguien preguntaba. Ya es para valorar siempre lo que tenemos. Rosa, ahora oficialmente la gobernanta de la casa, dirigía a un pequeño equipo de empleados con firmeza pero justicia. Todos recibían salarios dignos, horarios razonables y algo que nunca habían experimentado bajo el régimen de Alejandro: respeto. La señora Victoria llamó, anunció Rosa, regresando del teléfono. Llegará un poco tarde hoy. El senador tiene un compromiso y ella lo acompañará primero. Guadalupe asintió pensativa. Su amistad con Victoria había florecido en estos meses, basada en un reconocimiento mutuo de sus orígenes compartidos y una admiración por cómo cada una había navegado mundos que intentaban excluirlas. «Prepara más chocolate entonces», respondió. «Sabes cómo le gusta con canela extra». La mañana transcurrió con la tranquila rutina que ahora caracterizaba los días en la mansión. Las jóvenes aprendices llegaron, ocupando sus lugares alrededor de la mesa de trabajo. Guadalupe les enseñaba con paciencia infinita, compartiendo no solo técnicas de costura, sino historias y sabiduría acumuladas durante décadas. Cerca del mediodía, el timbre anunció la llegada de Victoria. Ya no venía con el chofer oficial ni con la formalidad de la esposa de un senador, sino como una amiga visitando a otra. Vestía con elegancia sencilla y traía consigo un pastel de la pastelería del barrio. «Perdón por la tardanza», se disculpó mientras abrazaba a Guadalupe. Las sesiones del Senado se alargan cada vez más. Ambas mujeres se retiraron al jardín trasero, donde una pequeña mesa bajo la sombra de un jacarandá ofrecía el escenario perfecto para conversaciones privadas. Rosa les llevó tazas humeantes de chocolate preparado a la manera tradicional, espeso y aromático. «¿Cómo está el senador?», preguntó Guadalupe, soplando suavemente su bebida caliente. «Bien, ocupado con la nueva legislación». Victoria hizo una pausa, como considerando si compartir algo más. «Sabes, después de lo que pasó aquí, ha cambiado. Ya no esconde nuestros orígenes. En su último discurso mencionó con orgullo que su esposa es hija de una cocinera». Guadalupe sonrió. «El tiempo de las máscaras ha terminado para muchos de nosotros». Hablando de eso, Victoria bajó la voz ligeramente. «¿Has tenido noticias de Alejandro?». La pregunta tocaba un punto sensible. Después de la noche de la gala, Alejandro había desaparecido durante semanas, refugiándose en un hotel mientras procesaba su humillación pública. Los negocios que había construido basados en conexiones y apariencias se desmoronaron rápidamente. El hombre que una vez había sido recibido en los círculos más exclusivos, ahora era evitado, un recordatorio incómodo de verdades que la alta sociedad prefería ignorar. «Llamó ayer», respondió Guadalupe, su voz mezclando firmeza con una inevitable nota de dolor maternal. «Quiere venir a hablar conmigo». Victoria apretó suavemente la mano de su amiga. «¿Y tú estás lista para verlo?». «Nunca estaré completamente lista», admitió Guadalupe. «Pero tampoco puedo posponerlo indefinidamente. Sigue siendo mi hijo». La conversación fue interrumpida por Rosa, que se acercó discretamente. «Doña Guadalupe, su hijo está aquí». Un silencio tenso cayó sobre el jardín. Victoria se puso de pie. «Debería irme». «No». Guadalupe la detuvo suavemente. «Quédate, por favor. Tu presencia me da fuerza». Alejandro apareció en el jardín, casi irreconocible para quienes solo lo habían visto en sus días de gloria. Ya no vestía trajes hechos a medida, ni lucía el bronceado perfecto de quien frecuenta clubes exclusivos. Su ropa, aunque limpia y formal, era visiblemente más modesta. Había perdido peso, y una barba incipiente cubría parcialmente su rostro, antes impecablemente afeitado. «Madre», saludó con una inclinación de cabeza, notando la presencia de Victoria con visible incomodidad. «Señora Victoria». «Alejandro», respondió Guadalupe, indicándole una silla. «Siéntate, por favor». El hombre que una vez había dominado salones llenos de personas poderosas, ahora parecía disminuido, inseguro. Se sentó rígidamente, sus manos inquietas sobre su regazo. «He venido a...», comenzó, las palabras aparentemente difíciles de formar. «Quería saber si la oferta sigue en pie». 3 semanas después de la gala,
Cuando finalmente había dado señales de vida, Guadalupe le había enviado un mensaje claro. Podía regresar a la mansión, pero con condiciones. «La oferta sigue exactamente como te la presenté», respondió Guadalupe con calma. «Puedes vivir en el ala este de la mansión, pero debes reconocer públicamente la verdad sobre nuestros orígenes y trabajar honestamente por primera vez en tu vida». «He estado buscando trabajo», dijo Alejandro, un destello de su antiguo orgullo herido cruzando su rostro. «No es fácil. Mi nombre ahora está manchado». «No por tus orígenes», intervino Victoria con voz serena, «sino por tus acciones». Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de la mujer a quien había intentado chantajear. «Lo sé», admitió finalmente, «y lo lamento. Lamento todo, especialmente lo que te hice, mamá». Guadalupe observó a su hijo, buscando en sus ojos la sinceridad tras las palabras. ¿Era realmente arrepentimiento lo que veía, o simplemente la desesperación de un hombre que había perdido todo? «¿Por qué lo hiciste, Alejandro?», preguntó, la pregunta que había rondado su corazón durante meses. «¿Cuándo empezaste a avergonzarte tanto de mí, de tus raíces?». Alejandro guardó silencio un largo momento, como si realmente estuviera considerando la pregunta por primera vez. «Creo que empezó en la universidad», dijo finalmente. «Cuando conocí a los padres de mis compañeros, empresarios, políticos, gente con apellidos importantes, me cansé de ser el becado, el chico de las flores. Quería ser como ellos, y luego una mentira llevó a otra y a otra, hasta que ya no sabías quién eras realmente», completó Victoria. Alejandro asintió lentamente. «Y ahora no tengo nada. Ni el mundo que construí con mentiras, ni el real al que pertenecía». Guadalupe sintió el peso familiar de la responsabilidad maternal, el deseo de proteger a su hijo incluso de las consecuencias de sus propios actos. Pero también recordó las semanas de confinamiento, la humillación de ser escondida como una vergüenza, el plan del asilo. «Todos merecemos una segunda oportunidad, hijo», dijo finalmente. «Pero no será como antes. Esta casa ahora funciona con otras reglas. Aquí valoramos la verdad, la dignidad del trabajo honesto y, sobre todo, el respeto mutuo». Le explicó las condiciones detalladamente. Viviría en el ala este, pero contribuiría al mantenimiento de la casa con trabajo real. No más inversiones fantasma ni consultorías vagas. Rosa sería tratada con el mismo respeto que cualquier otro miembro de la casa. Y lo más importante, nunca más mentiría sobre sus orígenes. «Hay una vacante en la Fundación de Victoria», añadió Guadalupe, mirando a su amiga que asintió en confirmación. «Un puesto administrativo. Nada glamoroso, pero honesto. Un comienzo». Alejandro escuchó todo en silencio, su rostro revelando la lucha interna entre el orgullo herido y la necesidad de aceptación. «¿Y si no puedo cumplir con estas condiciones?», preguntó finalmente. «Entonces tendrás que encontrar tu propio camino», respondió Guadalupe sin dureza, pero con firmeza inquebrantable. «Siempre serás mi hijo y te amaré, pero no permitiré que vuelvas a tratarme o a tratarte a ti mismo, como lo hiciste antes». La conversación continuó por más de una hora. No hubo abrazos dramáticos ni lágrimas de reconciliación instantánea. Las heridas eran demasiado profundas, la confianza demasiado dañada para resoluciones rápidas. Pero cuando Alejandro finalmente se marchó, prometiendo regresar al día siguiente con sus pertenencias, había en el aire una sensación de posibilidad, no de retorno al pasado, sino de construcción de algo nuevo, algo más auténtico. Esa tarde, cuando las jóvenes aprendices se habían marchado y la casa se sumía en la tranquilidad del atardecer, Guadalupe sacó de un armario cuidadosamente cerrado un objeto envuelto en papel de seda, un mantón de Manila que había guardado por décadas, una pieza de arte textil que había pertenecido a su propia abuela. Lo extendió con cuidado sobre la mesa, admirando los bordados intrincados que contaban historias de generaciones pasadas. Mañana se lo entregaría a la joven que había mostrado más dedicación y talento, no como premio, sino como un símbolo de continuidad, de conocimiento transmitido de manos en manos. Al anochecer, Guadalupe invitó a Rosa y a las 2 empleadas que quedaban a tomar chocolate en el jardín.
sentadas en sillas sencillas, bajo las estrellas emergentes, compartieron historias y risas mientras saboreaban el chocolate espeso servido en tazas de barro tradicionales. Desde la ventana de la habitación que temporalmente ocupaba en el ala de invitados, Alejandro observaba la escena. Su madre, a quien una vez había intentado ocultar por vergüenza, ahora resplandecía en el centro de un círculo de personas que la admiraban no por apariencias o posesiones, sino por su sabiduría, habilidad y dignidad innata. Guadalupe, sintiendo su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la distancia física y emocional que aún los separaba. No hubo sonrisas forzadas ni gestos dramáticos, solo un reconocimiento silencioso. Un largo camino quedaba por recorrer, pero al menos ambos estaban dispuestos a dar los primeros pasos. Regresando su atención al círculo que la rodeaba, Guadalupe llenó nuevamente las tazas de sus acompañantes. Mientras el chocolate humeante era distribuido y el aroma a canela y vainilla flotaba en el aire nocturno, pensó en el extraordinario giro que había dado su vida. A veces, reflexionó en silencio, mientras observaba las estrellas brillando sobre el jardín que ahora le pertenecía verdaderamente. Necesitamos perder todo el control que creíamos tener para encontrar la verdadera fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros. Y a veces necesitamos que alguien abra una puerta para que nuestra dignidad pueda, finalmente, respirar. ¿Te conmovió esta historia de dignidad y justicia? Deja tu me gusta y comparte para que más personas descubran el poder de la verdad. ¿Has vivido situaciones donde tuviste que luchar por tu dignidad? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que llegan al corazón. Tu próxima historia favorita ya te espera en nuestro canal.